Creo que ya. Revisa, André, por favor, si te deja Sí. entrar. Y no Sí, tenemos una cámara ya que se vea el salón. Ya lo voy a poner. Ya, David ya les va a poner la cámara con los estudiantes. Precisamente, pues, el link otra vez. Listo, bueno, yo empiezo entonces porque tengo que salir en 5 minutos, pero para mí es un gusto estar hoy con ustedes, con todos los estudiantes de la Universidad de La Sabana. Me presento, soy Andrea Rodríguez, ingeniera industrial, gerente de proyectos, especialista en proyectos, y he dirigido el proyecto Ruta de Enfermedades Huérfanas desde hace 5 años, desde que nació este proyecto. ¿Cómo nació este proyecto? Para darles un poquito de contexto, hace 5 años los pacientes golpearon en la puerta de algunas de las organizaciones para tratar de unir a todos los actores del sistema, ¿sí? Y entonces dijimos, bueno, tenemos que trabajar en pro de las enfermedades huérfanas y cada uno aislado, tratando de hacer su pedacito, tratemos de agruparnos y de encontrar una mesa donde todos los actores estén presentes y todos podamos hablar. Empezamos con 8 actores del sistema de salud, donde estaba la academia, estaba la Javeriana, Luz Verde como gestor farmacéutico, Medicante como IPS, la Secretaría de Salud como entidad territorial, asociaciones de pacientes como FECOER, como ACOPEL, y hoy en día ya somos 24 organizaciones de diferentes, de todo el sector salud. Entonces es muy chévere poder sentarnos. Tenemos una mesa de trabajo todos los viernes a las 9 de la mañana, donde están todos, donde hablamos de las preocupaciones, de las necesidades, de lo que está pasando. Vemos cómo llevar en Bogotá, digamos que este tema está un poco avanzado, pero en los territorios está muy, muy alejado. Vemos cómo llevar esto a más territorios, a más lugares de Colombia. Y entre todo lo que hacemos, así como muy resumidamente, porque hacemos muchas cosas muy chéveres, es escribir cartillas o libros que eduquen a la población, que eduquen a los profesionales de la salud y a los estudiantes. Digamos que esos son como nuestros 3, 4 targets: pacientes y cuidadores, profesionales de la salud y estudiantes del área de la salud. Y es así como esta que están viendo en pantalla, espero que la estén viendo, es la portada del libro Ruta de Enfermedades Huérfanas Raras Colombia, en el que hemos trabajado. Esta es la tercera versión, ¿sí? Las 2 anteriores versiones ya se han publicado y eran cartillas, y esta es el primer libro como tal que sacamos con ICBN, donde contratamos un editor, donde contratamos un diseñador. Entonces salió con todo lo necesario para hacer libro. Esperamos que este libro llegue a las bibliotecas de todas las universidades, por ejemplo, que esté en las bibliotecas públicas. Y este 3 de marzo en la Secretaría de Salud será el lanzamiento oficial de este libro. En este libro participaron los estudiantes en un capítulo en especial, muy, muy especial, que se llama El cuidado como acto de amor, donde también parte de lo que expresa el capítulo es la tesis de la profesora Vivian, quien partió. Entonces, para nosotros va a ser el 3 de marzo un día muy especial, porque vamos a mostrarle al mundo ese capítulo especial que es un legado de la profe Vivian, un legado de los estudiantes de La Sabana. Y como tal, todo el libro pues ha sido creado con mucho esfuerzo, con mucho amor. Duramos todo un año escribiéndolo el año pasado para poder hacer este lanzamiento. Así que súper invitados. Si nos quieren acompañar, sería maravilloso que puedan estar ahí. Y bienvenidos al semillero y bienvenidos a este tema de enfermedades huérfanas raras. No hay muchas personas que sepan del tema y necesitamos más profesionales de la salud empoderados y sabiendo de estos temas. Este semillero que ha venido, 4 estudiantes en especial de La Sabana han estado súper comprometidos. Y yo les digo, qué chévere la educación que ustedes están teniendo, qué chévere todas las clases, las prácticas, todo eso es muy importante, pero es muy importante también acercarse a la comunidad, acercarse a los pacientes, ver de primera mano cómo se viven ese tipo de condiciones, todas las barreras de acceso que tienen y todo lo que ustedes aprenden al estar con nosotros, ¿sí? Vemos que todas esas organizaciones, dentro de ellas está la Universidad de La Sabana, la Universidad de Antioquia y otras, participan de manera voluntaria. Entonces, al estar ustedes involucrados, conocen un montón de personas de diferentes ámbitos, conocen a personas, a profesionales como el doctor Sarante, que es genetista, como la doctora Natalia, que nos acompaña hoy de la Universidad de Antioquia, conocen personas de la industria,
de las farmacéuticas que hacen los medicamentos. Y esos contactos son claves, chicos, para su futuro profesional más adelante. Así que realmente el estar como voluntarios o el participar en unas horas de voluntariado realmente también es crecimiento y aprendizaje que ustedes están teniendo para su futuro. Otro medio, este es uno que nos encanta, pero otro medio que estamos muy orgullosos que sacamos también es un cuento infantil. Se llama Sari en el universo de las enfermedades raras. Lo escribimos junto con la doctora Natalia. Un honor trabajar con ella en esta obra y con mi hijita Saría. Ella se llama Saría, le decimos Sari, y por eso el cuento se llama Sari en el universo de las enfermedades raras. Fue un equipo de trabajo maravilloso, donde la doc, desde la ciencia, desde la academia, nos explicaba todo. Y Sari, desde una niña, trataba de trasladar todos esos términos a un lenguaje cercano y que todos lo entendiéramos. Con esta obra esperamos llegar a colegios, a universidades, sensibilizar a profesores, a niños, para que no veamos a las personas que son diferentes por su condición como raras, ¿cierto? Sino que realmente es un amiguito más, un niño más que necesita mucho más apoyo y mucho más cariño de todos sus compañeros, ¿cierto? Y que los profesores puedan levantar la mano y sospechar a tiempo este tipo de enfermedades. Entonces, estos dos productos son un ejemplo de lo que ustedes pueden hacer con nosotros. Otro ejemplo son todos los eventos a los que participamos. Este domingo vamos a estar en el Parque de los Novios, un evento grandísimo que se hace cada año. Entonces, si por acá tengo la pieza que justo hoy la estaba publicando. Bueno, mientras le cuento. Este evento, en el Instagram es mejor buscarla. Este evento asisten a aproximadamente 1.500 personas y podemos ver a todos los pacientes ahí, a todas sus familias. Es un día de agradecer y de celebrar la vida y no la enfermedad. Entonces, justo este domingo estaremos desde el Parque de los Novios desde las 9 de la mañana. Uy, no está la última pieza. Porque estoy en el Instagram que no es. Ese es el Sari Books. Y el de la ruta. ¿Cómo pasa la otra? Entonces, ojalá puedan sacar este tiempo. Realmente es un evento súper bonito. Nosotros tenemos siempre un stand donde educamos a los pacientes de una manera más lúdica. Y ahí vamos a estar con la ruta. Ahí vamos a estar también regalando este libro para los pacientes. Y sería maravilloso que nos puedan acompañar. Por el Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas estamos teniendo muchos eventos durante todo este mes, porque es la conmemoración de este día. Entonces, uno de esos es este domingo, ¿cierto? Hoy fue otro, esta mañana estuvimos también en la Universidad Javeriana, vamos a estar en Compensar el 28 de febrero y el 13 en la Secretaría de Salud. Entonces, hay muchísimas oportunidades. Ese es el que les digo de este domingo. Este es el más grande. La verdad es que si yo les digo vayan a uno, es este, donde realmente van a encontrar a toda la comunidad de huérfanas, a todos los pacientes. Y bueno, aquí aprovecho para mostrarles el Instagram porque otra manera que nos han ayudado muchísimo los estudiantes es a educar por medio de las redes sociales. Entonces ustedes acá encontrarán una cantidad de videos donde están sus compañeros, donde grabamos sobre un tema específico, por ejemplo, centros de referencia. Y acá están sus compañeros hablando de centros de referencia. Podrán ver las locaciones de la universidad, muchos de ellos. Hablamos de uso racional de medicamentos, hablamos de enfoque, atención integral. Y ahí necesitamos mucho apoyo de ustedes, de los jóvenes que son los que más saben sobre todo cómo las redes sociales han servido hoy en día para educar, sensibilizar y para llegar a los rincones más alejados de Colombia. Entonces, nada, espero que con esto los haya de pronto inspirado a pertenecer a este proyecto de colaboración, a dedicarles algunas horas de voluntariado y pues lo recibimos con mucho cariño. Y los dejo en manos de la más experta en el tema, la doctora Natalia Mesa. Gracias, Muchísimas Andreita. gracias, André, por la información.
Y bueno, como para reconfirmar, nosotros todos estaremos el 3 de marzo en la Secretaría de Salud. Ese día todos, yo sé que tienen prácticas o tienes cosas, pero esto sí tiene excusa facultad. Entonces todos estaremos ese 3 de marzo. Es algo que siempre se ha venido haciendo y vamos a seguir con ese legado. Y pues luego hablaremos bien de eso. Y le damos entonces el espacio ahora sí a la doctora Natalia. Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Gracias a la Universidad de La Sabana, gracias al proyecto colaborativo Ruta de Enfermedades Huérfanas, a todos los que hicieron posible este espacio. Gracias a la señora Bernal que ha estado detrás de mí para que hagamos esto. Entonces, hoy vamos a hablar un ratico de genética, que a veces nosotros somos muy malos profesores y entonces les hacemos coger perecita a estas disciplinas que como tienen matemática y como tienen algunas cositas que son complejas, entonces cuando están los estudiantes de pregrado le cogen un poquito pereza. Pero hoy les voy a mostrar la aplicación de la genética en las enfermedades huérfanas, es decir, los rasgos que van a tener algunas personas y que ustedes como profesionales de la salud van a poder ayudarlos en toda la magnitud de actividades que tienen este tipo de condiciones o rasgos. Bueno, antes les cuento quién soy yo. Yo soy Natalia Regina Mesa Herrera, bioquímica y genetista molecular, profesora de la Universidad de Antioquia, investigadora independiente. Los invito para que entren a mis redes sociales BiogenWeb, que ahí dejo todo mi legado de lo que hago con estas actividades, www.biogenweb.co. Y sin más, bueno, si quieren saber más cositas de todos esos papelitos y todas esas cositas que yo hago, yo le mandé ahí una copia a la señora Bernal para que no nos ocupemos tiempo y más bien en la presentación. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla para que sea más eficiente el internet, ¿cierto? Y entonces ustedes me dicen cuando estén viendo la presentación, tan amables. Ya la estamos viendo, Ya doctora. se vio. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Como vamos a hablar, como apenas tenemos 45 minutos, entonces, pues, me gustaría que fuera una actividad más conversatoria, más que habláramos, pero estamos un poquito acosados con el tiempo. Entonces, por esa razón, simplemente voy a darles como unos conceptos y los invito a ustedes, a todos los que quieran, desde el 1 en 8 yo tengo una actividad en un curso de errores innatos del metabolismo que yo tengo, es a las 2 de la tarde. Voy a hacer un taller de genética, ¿cierto? Vamos a hacer los cruces, entonces quienes quieran entrar, con mucho gusto los recibiré en mi clase. Sin más preámbulo, entonces tenemos que empezar diciendo que, ay, espérate porque no me pasa. Primero quiero, no sé si todos aquí saben qué son las enfermedades raras o huérfanas. Entonces yo quiero darles como una pequeña introducción de eso muy sucinta, y es que las enfermedades raras o huérfanas, las palabras son sinónimos. Aquí en Colombia los conocemos como las enfermedades huérfanas porque la ley que tenemos se llama de enfermedades huérfanas. Son sinónimos, ¿por qué? Porque hacen referencia a lo mismo, a ese poco a esas poquitas personas que tienen una enfermedad que no están en gran cantidad en una población determinada. Dicho de otra manera, la diferencia entre los dos términos, aunque sean sinónimos, es que las enfermedades raras afectan un pequeño número, proporción, son de más baja frecuencia en una población determinada. Muy importante esto. Cada país tiene su definición. Las enfermedades huérfanas, por el contrario, se refieren, de hecho, la primera ley que fue la de los Estados Unidos en 1983 es la ley de enfermedades de drogas huérfanas, pero se refiere este término a porque todas las instituciones de investigación, las farmacéuticas, las políticas de salud pública tienen abandonados estas enfermedades y por eso se llaman huérfanas.
Cabe reseñar que desde la sociedad civil, es decir, desde pacientes y cuidadores, se ha hecho una gran promoción de que no se les llamen ni huérfanas ni raras. Sin embargo, yo pongo mi posición que hasta que los países no tengan una legislación clara sobre las enfermedades raras, es mejor que se les diga así para poderlas conocer. Las enfermedades raras, ahí no sé por qué no me está dejando pasar. Ay, a ver si por acá. A ver. Bueno, las enfermedades raras, entonces, si ustedes miran la literatura, nos dice que es más o menos entre 5.000 y 8.000, incluso todavía la OMS tiene como definición 7.000. En la última publicación científica en PubMed tenemos que Orphanet, que es la base de datos más importante del mundo de enfermedades huérfanas, reconoce 9.603 enfermedades. Sin embargo, las nuevas publicaciones, donde por ejemplo se aúna toda la información que hay en estas organizaciones, nos hablan más o menos de unas 10.393 enfermedades. Ahora, para Colombia, en Colombia, a la última resolución que salió el año pasado, se reconocen 2.273 enfermedades. Listo. Bien, esta diapositiva, les digo, se las puse esta mañana del foro, porque desafortunadamente cuando fui a preparar la clase y la conferencia de esta conferencia y las clases, fui a buscar los datos y hoy en día en el visor del Instituto Nacional de Salud no se puede ver sino el número de pacientes entre el 2025 y 2026. Pero hoy de esto nos lo dan las mismas personas de enfermedades huérfanas del Instituto Nacional de Salud, del MinSalud, y tenemos 104 457.000 personas con enfermedades huérfanas. Ojo, yo no estoy segura, porque una cosa son casos. Yo creería más bien que son casos, porque una persona puede tener diferentes enfermedades. ¿Correcto? Bueno, a ver qué pasa, que no me deja pasar. Colombia, para Colombia, la legislación, la ley, la norma que tenemos para enfermedades huérfanas es la 1392 del 2010. Entonces, la definición dice que en Colombia son reconocidas las enfermedades huérfanas como aquellas enfermedades que son una en cada 5.000 personas. Y es de las poquitas legislaciones en el mundo que incluyen huérfanas, ultrahuérfanas, olvidadas. Muy bien. Quiero traerles esto. Recordemos que el Día Internacional, la conmemoración del Día Internacional de las Enfermedades Raras se celebra los 29 de febrero, en su defecto los 28, cuando no es bisiesto. Y de toda esta iconografía que ellos nos presentan para nuestro uso, ellos hacen referencia a que el 72% de las enfermedades enfermedades raras son genéticas. Sin embargo, les cuento que a nivel de los artículos y de las investigaciones científicas ya sabemos que más o menos el 80% de las enfermedades raras son de origen genético. ¿Cuáles son esas características de las enfermedades raras? Pues que son crónicas, progresivas, van discapacitando a los pacientes, algunos los deforma, algunos les provoca la muerte. Son muy difíciles de diagnosticar por muchas razones, porque en muchas no se conoce muy claramente la etiología, porque solamente se conoce la parte clínica, porque no existe una tecnología que permita, aunque ha cambiado últimamente con el advenimiento de las pruebas de genética molecular. La mayoría de estas enfermedades no tiene tratamiento específico. Solamente el 90% aproximadamente no tienen tratamiento específico. Son tratamientos paliativos, muy importantes eso para ustedes como los futuros enfermeros. Es decir, quiere decir que por la manifestación clínica que aparezca, se da el tratamiento. ¿Que tiene fiebre? Antipirético. ¿Que tiene dolor? Analgésico. Y así, etcétera. Bien, estas enfermedades, entonces ya vamos a entrar al mundo. ¿Por qué ustedes como enfermeros, por qué necesitamos saber de genética? ¿Por qué hay que tener algún concepto de genética? Porque
porque es útil diagnosticar, manejar y tratar la enfermedad. Entonces, es útil y les muestro acá, este que es uno de mis pacientes de mi corazón, que esta enfermedad que tiene este pequeño es el síndrome de Fanconi-Bickel o glucogenosis tipo 11. Hay 140 niños en el mundo. Este niño fue diagnosticado, él empezó con algunas manifestaciones, mírenle aquí es su pancita, no es que sea barrigón, sino que tenía una hepatomegalia severa, pero además empezó a presentar raquitismo y una serie de cosas. Se le hicieron muchas pruebas, pero gracias a las pruebas moleculares, oportunamente se le hizo el diagnóstico de glucogenosis tipo 6 y entonces hoy en día este niño felizmente lo tenemos de talla normal, ya alcanzó la talla porque ellos son pequeñitos, cuando no se le traza pueden llegar a tener retardo mental y es un niño feliz, ¿cierto? Gracias a ese diagnóstico. Por eso es que tenemos que saber. También otra de las razones, queridos y futuros enfermeros, es porque dentro de nuestra legislación colombiana hay una ley que salió, una resolución que es la 2048, donde se dijo que todas las enfermedades raras reconocidas por el sistema deben ser reportadas y ustedes como futuros enfermeros van a tener que estar vigilantes o van a tener que hacer esa actividad de reportar esos pacientes al CIVIGILA. ¿Qué es el CIVIGILA? Es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y de Salud Pública de Colombia. Entonces, todas las enfermedades que son sujetas a ser reportadas tienen un código o el nombre o número del evento. En el caso de las enfermedades raras es el evento 342. Por esa razón, entonces se requiere que para poderlo subir al sistema de salud, al CIVIGILA, entonces hay que mirar lo que nos indica el anexo 3, que es el que llevamos, el cuarto. Este anexo solo incluye las 2.236 enfermedades. No ha salido para las 2.273 las últimas que se incluyeron. Pero entonces ustedes miren acá que es toda esta cantidad de información. Aquí tenemos el consecutivo de la enfermedad, aquí el nombre de la enfermedad, los códigos que hoy en día manejamos mundialmente, o sea, el CI10, el código ORFA, el OMIM. Aquí están las especialidades que se tienen que encargar. Y miren este rectángulo. ¿Qué nos dice acá? Que aquí hay que hacer un estudio molecular para poderlo subir al CIVIGILA. Por esa razón ustedes tienen que entender, no tienen que ser genetistas, para eso estamos los que amamos y nos formamos para esto, pero ustedes tienen que saber este concepto y cuando les digan, aquí lo ponen así, pero realmente son estudios de genética molecular. Entonces, este es el formulario del CIVIGILA, ¿cierto? El evento 342 y aquí está un punto que es muy importante, porque muchos de ellos solamente se pueden subir si es por procedimiento, o sea, por confirmación de laboratorio, es decir, que tengan su prueba genética. Esa es una de las razones por las que se tienen que saber. Ahora sí entremos en el mundo de la genética. Bueno, miren, como ustedes saben la genética, gracias a la genética es una disciplina, la disciplina que estudia la información que se pasa de una generación a otra. Es decir, el material genético que permite que nosotros estemos en este planeta, que seamos hasta el momento inmortales. ¿Por qué? Porque cada que tenemos hijos estamos pasando en el material genético toda la información que va a garantizar que este Homo sapiens no desaparezca. Y eso es para todas las especies, para las plantas, para las bacterias, las plantas, los animalitos, todos tienen un material genético que se pasa de una generación a otra. Incluso nosotros mismos. Nosotros somos lo que somos porque permanentemente estamos renovando nuestros tejidos, nuestras células. ¿Gracias a qué? A que de generación en generación de cada línea celular se pasa la información. Esa información genética, quiero decirles que nosotros, y aquí tiene una aplicación muy importante, la información genética del DNA o ácido desoxirribonucleico, que a veces traducen la sigla ADN, pero DNA es una sigla internacional. Entonces,
ese DNA es donde está toda la información, ¿cierto? Es como decir la biblioteca donde están todos los libros, donde está todas las informaciones, las estrategias para formar las innumerables funciones, estructuras, actividades que hay en nuestro organismo. Por ejemplo, una de esas es, por ejemplo, un gen que codifique una enzima. Recuerda que esa enzima es una maquinaria molecular que lo que va a permitir es acelerar una reacción química. Eso es un ejemplo. Bueno, resulta que, pero en genética no solamente se tiene en cuenta el material genético tipo DNA, ¿cierto? Que es esa información heredable, sino que hoy en día la genética estudia también el RNA, que es el ácido ribonucleico, ¿cierto? Ese RNA mensajero, y ya se han ido, la ciencia y la academia han ido encontrando una cantidad de importancias y de funciones que tiene esa información genética que se va pasando de una generación a otra, ¿cierto? Un ejemplo de eso clásico, ¿qué pasó en el COVID? En el COVID se hizo un tratamiento a base de un RNA de interferencia pequeño, y eso fue la vacuna del COVID. Entonces también tiene otras aplicaciones. Pero en enfermedades huérfanas, aquí es esa connotación que tiene, ¿cierto? De pasar la información de una generación a otra. Entonces, dijimos que algunas de estas enfermedades son el 80% de origen genético. ¿Qué significa eso? Que se hereda de padres a hijos. Por favor, me dicen cuántos minutos vamos, porque no me di cuenta cuando empecé la conferencia. Entonces me van diciendo cuando lleve 15, media y cercano y 40 minutos, por favor. Bien, Claro que sí. listo. Entonces, íbamos en que me perdí. Ah, bueno, entonces voy a explicarles antes de ver todas estas particularidades de las formas genéticas, es que, entonces, cuando estamos diciendo que el 80% se hereda, son enfermedades genéticas, quiere decir que se heredan de padres a hijos. Pero ojo, es posible que un individuo, sus padres y sus ancestros no hayan tenido la enfermedad. Pero en el momento de la embriogénesis, o sea, cuando se hizo la fecundación, se dan todas las divisiones celulares, estamos en forma de mórula, después como renacuajito, después como un dinosaurio chiquitico. En la embriogénesis puede ocurrir que haya un error de toda esa maquinaria molecular y se cree una nueva variante genética. Eso es lo que se llama una variante genética o mutación de nuevo. Hago un paréntesis. Queridos estudiantes de enfermería, hoy tengo el placer de anunciarles que ya está quedando como antiguo decir mutación. Mutación es cambio. No, ya estamos haciendo la transición de cambiar la palabra mutación a variante genética. ¿Listo? Pero hoy en día es lo mismo, ¿no? Entonces, puede ser que, cierro el paréntesis, puede ser que esos individuos que estaban en la embriogénesis crearon esa nueva variante genética o mutación, y cuando él nazca y crezca, ¿cierto? Esa variante genética puede tener cualquiera de las formas que vamos a ver de genética, ¿cierto? Y a partir de sus descendientes se va a seguir dando esa condición o enfermedad o rasgo. Eso sucede mucho en Colombia, ¿cierto? Que se crearon nuevas variantes y se hizo lo que se hace un efecto fundador, y además como hay otras circunstancias que afectan la genética, como la endogamia, o sea, que se mezclen entre sí, las situaciones geográficas, religiosas, culturales, bueno, eso ya es de genética de poblaciones, entonces se disemina, se aumenta la frecuencia de esa variante genética en una población determinada. La mayoría de genes, entonces, Natalia, vamos 15 minutos. listo. La mayoría de genes codifican, muchas gracias, codifican proteínas, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué es proteína? Le voy a decir que usted sí sabe, está por allá en los empolvaditos. Por ejemplo, usted comió esta mañana el huevito frito. Había una parte blanca y una yemita amarilla.
Lo blanco es la proteína que en contacto con el calor se precipitó. Nosotros tenemos proteínas de muchas formas, proteínas estructurales, enzimáticas, de las proteínas que se convierten en antígenos, en señales, es decir, muchas proteínas. Listo. Pero tenemos otro tipo de algunas informaciones genéticas que no son específicamente de proteínas, como les decía, lo que ya hoy en día se está descubriendo, algunas señalizaciones que hay a nivel molecular de trozos o pedacitos del DNA o el RNA. Por eso hoy en día se está haciendo, por ejemplo, tratamiento, diagnóstico y tratamiento con exomas. Pero eso, el que esté interesado, podemos hacer después otra clasecita de eso. Pero entonces ahora sí, centrémonos en lo grande, grande. Miren, a partir de este momento, estos son los temitas que vamos a ver, ¿cierto? Entonces, la mayoría de enfermedades raras son de genética mendeliana. Son enfermedades genéticas que se dicen que son responsables por un solo gen, una variante genética, ¿cierto? Que se hereda de padres a hijos, ¿cierto? Entonces, esas enfermedades cumplen lo que se llama la genética mendeliana. Ya ahorita les voy a hablar en detalle de eso. Tenemos otro tipo de genética que es la genética compleja. Esa genética compleja es una información genética que tenemos, que heredamos de padres a hijos, pero hay algunos factores que precipitan, encienden o activan la enfermedad. Entre esos factores, que están muy relacionados a estos otros temas, como son la epigenética, hoy en día los factores de microbioma y de microbiota que están teniendo mucha importancia. Y por último vamos a mirar esto que se da, que ya estos dos términos son un poco complejos cuando lo hacemos en el cruce de genética compleja, que es la penetrancia y la expresividad. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, entonces vamos a empezar a ver qué es la genética mendeliana. Pues este señor que se llama Gregorio Mendel fue un cura que fue aislado por el clero y entonces él en un jardín en Francia se puso a hacer un cruce de lo que se llaman los guisantes, que son estos. Y él empezó a hacer cruces, a hacer experimentos y a través de esos experimentos creó lo que se llaman las leyes de la genética mendeliana. Hoy no vamos a ver eso, nosotros vamos a ver la aplicación. Entonces resulta que ese señor, esas descripciones las hizo en 1886, a final del siglo XIX. Y les cuento una cosa, él no sabe que es famoso. Él se murió porque cuando él publicó eso lo chiflaron. Que no, que eso no tenía razón, bueno, como somos los que hacemos ciencia y academia. Y él se murió. Pero hoy en día sabemos que la base de muchos de los rasgos que tenemos son basados en genética mendeliana. Entonces, esa genética mendeliana, ¿cierto? Está hablando sobre ciertos, y ahí viene aquí tienen que traer ustedes a su mente lo que se llama el dogma central, o sea, del gen a la proteína. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos una información genética que pasamos de padres a hijos, pero que esos genes tienen una información que se van a expresar en su gran mayoría en forma de proteínas, pero hay muchas otras cosas, y eso es lo que se llama el dogma central, porque cuando usted tiene sus descendientes, cuando está usted allá en forma de huevitos de ovocito o en huevitos de espermatozoides, usted tiene la información genética, que está de manera simple, sencilla, y luego se da la fecundación, y entonces se une el ovocito y el espermatocito, y empieza a generarse un nuevo individuo. Hay muchos tipos de hacer que pase la información a otra. Por ejemplo, en las bacterias o en las mismas mitocondrias por fisión binaria, pero no vamos a hablar de eso. Entonces este señor creó o describió con sus hallazgos en plantas la genética mendeliana. ¿Cuál es la aplicación en todas
en todo lo que ustedes tienen que ver, o sea, en muchas cosas, porque eso también está en bacterias, está en otros en microorganismos, ¿cierto? Pero, perdón, tomo un poquito de agua. Pero nosotros hoy lo vamos a ver hacia los seres humanos, ¿cierto? Entonces, esa aplicación o esas leyes de Mendel se traducen en entonces cuáles son ese tipo de herencia. Entonces, ese tipo de herencias que vamos a ver son autosómica recesiva, autosómica dominante, existe ligada al X y al Y, pero solo vamos a ver hasta el X. Y puse esta en rojo porque la mayoría de enfermedades son de genética autosómica recesiva. Ya le voy a explicar bien, pero ¿qué significa eso? Que se necesita la información de papá, la información de mamá para poder que la enfermedad se exprese. Entonces, en las siguientes, en el taller que voy a hacer, ahí les enseño a hacer las genealogías. Esto que ustedes ven aquí es lo que llamamos la genealogía, pedigrí o árbol genealógico. Y eso sí, incluso usted puede llegar, quienes gusten, con mucho gusto me pueden contactar y les enseño en detalle. También en el taller lo voy a mostrar. Pero entonces, esto es muy importante cuando usted está dando una asesoría genética o cuando usted está haciendo un acompañamiento a una persona que tiene un rasgo. Mire que nosotros aquí tenemos las tres que vamos a ver. La dominante, ¿cierto? La recesiva y la ligada al X. Esto en los cuadros significan los varones, los redondos, las hembras. La unión entre estas dos figuras son los apareamientos o matrimonios y los que bajan de allí son los descendientes. Entonces, seguidamente vamos entonces a ir viendo cada uno de ellos para que ustedes lo entiendan. Entonces, dentro de la genética mendeliana ya anunciamos, hay autosómica recesiva, autosómica dominante ligada al X. Vamos a empezar a entender la autosómica recesiva. ¿Qué significa eso? Eso significa que para que un individuo esté afectado, tiene que recibir el rasgo de la madre y del padre para sufrir la enfermedad. Entonces, ojo con lo que voy a decir porque ya hoy los nuevos avances de ciencia nos están mostrando que se han aceptado hipótesis y que se han encontrado unos nuevos hallazgos. Es el caso, desafortunadamente no tenemos el tiempo para mostrar casos específicos de enfermedades, pero, por ejemplo, en algunos tipos de enfermedades, como los errores innatos del metabolismo, muchas veces las presentaciones de la enfermedad más agresivas, más fuertes y mortales, autosómicas recesivas, generalmente cuando reciben la característica del padre y de la madre, el individuo, el descendiente, el hijito, recibe esa enfermedad y pues sufre obviamente la enfermedad muy grave, incluso se puede morir. Pero estoy hablando de las metabólicas, hay otras, en algunas autoinmunes también sucede, eh, pero ya sabemos hoy en día que, por ejemplo, a veces cuando los hijos, aunque es autosómica recesiva, reciben uno de los rasgos del padre o de la madre, ¿cierto? Entonces pueden sufrir la enfermedad atenuada. Y aquí entonces voy a explicarles esta gráfica para que entiendan qué es. Bueno, resulta que se llama autosómica porque es la información que está en cada una de nuestras células. Si nosotros cogiéramos en alguna de las fases en la mitosis de nuestras células y pudiéramos ver los cromosomas, más adelante les muestro un cariotipo, nosotros podríamos ver nuestros cromosomas. Entonces, cada cromosoma tiene un par. ¿Dónde no se encuentra así? Ah, pues en el huevito ovocito o en el huevito espermatozoide. Allí solamente está o el X o está el Y. Ahorita explicamos eso y lo van a entender mucho mejor. Entonces,
Cada una de nuestras células tienen un par de cromosomas. Entonces, en este caso, ¿cierto? Es un padre, mire que ellos dos están en moradito porque son pacientes que son portadores. Eso es lo que haríamos en el taller y quienes entren al taller de este lunes que viene en 8, ahí vamos a hacer los diferentes cruces. Entonces, estas personas que son portadoras, ¿cierto? Aquí lo llamamos azul y morado. Miren que ellos no tienen sino un azul en en una de las diadas del cromosoma y la madre tiene uno. Entonces aquí se da un cruce y aquí viene algo muy importante que es un error muy frecuente que se dice en genética, que dicen el personal de la salud, le dicen a la mamá y al papá, ay, usted, el 25% de sus hijos van a heredar la enfermedad. No, chicos, eso es un mal concepto. En la genética mendeliana, por cada individuo que se geste, hay el 25 de probabilidad de que herede los dos rasgos, los dos alelos, las dos características de papá y mamá para que esté enfermo. ¿Y por qué es el 25%? Porque solamente hay 4 posibilidades, mire que esto es de 2, solo hay 4 posibilidades, y de las 4 posibilidades, solamente una de 4, eso es el 25%, ¿cierto? Muy bien. Ahora, hay otros, el 50% en este tipo de cruces, ¿cierto? Donde heredaron solamente un alelo. Ahí no sabemos si es de papá, en esta figura no podemos saber. Desde la genética molecular, si nosotros tenemos el genotipo, lo podemos saber. El genotipo es la característica del material genético. Entonces, estos dos, o sea, el 50%, tienen la probabilidad de heredar uno de los rasgos y ser portadores de la enfermedad. Y solamente el 25% de probabilidad que por cada embarazo salga totalmente sano, o sea, no afectado. Es decir, que los descendientes de este bebecito, de este niño, de esta niña, nunca van a tener una enfermedad. En cambio, para estos del 25%, como le sucedió a esta pareja, si se casan con una pareja que tiene o se aparean o tienen un descendiente con una pareja que también tiene el rasgo, van a tener la probabilidad lo mismo que sus padres. El 25% por cada gestado, cada bebecito, cada nacido, puede tener el 25% de probabilidad de que la enfermedad se dé. Me hice entender ahí. Por favor, me pregunta a los chicos si entendieron. Si no, repetimos para seguir con la siguiente. No, señora, dicen que todo claro. ¡Uy, qué bien! No me entusiasmes, soy tan buena profesora. Bueno, y Eso ustedes parece. están grabando. Ustedes están grabando. Sí, señora. Bueno, si no, Sí, señora. yo también estoy grabando y lo subo a YouTube. Entonces les subo el link para que lo vean. Yo se lo paso a usted. Muchas Bueno, gracias. sigamos Claro que sí, adelante. muchas gracias. Vamos a ver ahora la autosómica dominante. Ya, ¿qué aprendimos hasta el momento? La mayoría de enfermedades huérfanas tienen una herencia autosómica dominante, o sea, la que acabamos de ver. Pero tenemos un poquito que son autosómicas dominantes. En una frase, le voy a decir esto sin que yo le explique todos sus dibujitos. En la autosómica dominante, con uno de los padres que herede el rasgo, se puede heredar la enfermedad. Se tiene la enfermedad, ¿cierto? Por ejemplo, este individuo se acuerda que los cromosomas tienen 2 diadas, por eso se llaman dos, tienen una diada, pues en realidad una. Cada una de estos representa una del cromosoma, de la diada. Entonces, este individuo tiene solamente, aquí sería un heterocigoto, pero no vamos a hablar de todos esos detalles técnicos de genética, porque eso no le importa a ustedes. Pero él, como él heredó de uno de los padres el rasgo, porque este individuo heredó uno de la madre y uno del padre, pues, o uno de los dos, ¿cierto? Porque aquí no estamos hablando de hombre o mujer.
Listo, o de hembra o macho. Entonces, este individuo, como heredó de uno de los padres, heredó el gen la variante genética o el gen mutado, el individuo sufre la enfermedad, está afectado. Listo. Muy bien, ahorita nos devolvemos un poquito ya con un ejemplo en cada uno de ellos para que lo entiendan. Entonces, la madre, por el contrario, es una persona que no es afectada, no tiene la enfermedad. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos características que heredó de sus padres tienen la variante genética. Ellos entonces se aparean y cuando se apareen, la probabilidad de las 4 posibilidades son que el 50%, ¿cierto?, tengan un hijo afectado. No importa si es hombre o mujer, porque esto no tiene que ver con el sexo o con el género, pues. Entonces, quienes hereden el gen afectado van a sufrir la enfermedad. Entonces, fíjese, de 4 hay 1, 2, o sea, 0.5%, o sea, el 50%. Y el 50% en este apareamiento, porque hay otras posibilidades, ¿cierto?, no heredan el rasgo de la enfermedad. Esa es la dominante. ¿Entendido hasta acá? Porque voy a pasar a la ligada del X. ¿Alguna duda? ¿Algo Que no, que todo clarísimo. Excelente. Chicos, vamos a pasar a la siguiente, queridos enfermeros. Vea, ustedes ya son enfermeros, pues no crean, ya están ahí adentro. Ligada al X. Acuérdense que nosotros, voy a hablar biológicamente hablando, no culturalmente hablando, ni de otro tipo, ni hormonal, ni nada. Biológicamente hablando, todos los que son machos tienen XY, pues lo que nosotros llamamos los hombres. Son XY. Es decir, no importa su orientación sexual, si le hacen una prueba, un examen de genética, un cariotipo, va a ser XY. Así sea transgénero, va a ser XY, el macho, biológicamente hablando. Y las Doctora hembras, Natalia, vamos media hora. listo, excelente. Y vamos Muchas súper bien gracias. porque no me faltan sino 10 diapositivas. Bueno, y las hembras son XX. Estos son lo que se llaman los cromosomas sexuales, ¿cierto? Entonces, resulta que cuando decimos ligada al X, es una herencia que está heredada en el cromosoma X. Entonces, vamos a poner los dos ejemplos que son más ilustrativos, porque eso, cada una de estas que yo les dije tiene una variabilidad, pues hay unas variantes, que es las que veríamos en el taller. Entonces, tenemos, por ejemplo, en esta es un padre que es afectado, que tiene una enfermedad ligada al X, ¿cierto? Y una madre. Acuérdense que aquí la probabilidad son dos, es decir, o es hombre o es mujer, o es macho o es hembra, ¿cierto? ¿Qué sucede? Cuando esta niña nace XX, ¿cierto? Fíjese que hereda un X de la mamá tiene los dos buenos, y uno que tiene la variante genética del papá. Entonces, esta bebecita, esta hembra, va a estar afectada. Puede ser más atenuada. Para algunas enfermedades huérfanas se dice es portadora, pero no sufre la enfermedad. Para otras no, como por ejemplo en las metabólicas, ¿cierto? En cambio, en otras, con solo tener uno de los rasgos, lo va a sufrir. Pero generalmente en las ligadas a la X, quien verdaderamente, por eso ustedes les enseñaron en el colegio, que las X, los hombres la sufren y las mujeres la portan. Pero eso ya hoy en día sabemos que no es estrictamente cierto. Es como les estoy diciendo, quien herede el cromosoma X o el alelo X del padre afectado va a sufrir la enfermedad. Miremos otra posibilidad. Miremosla acá. Aquí entonces el padre es sano, ¿cierto?
Mire que contrarresta lo que antes nos decían, que solo el hombre lo sufre y la mujer la padece. No, mire aquí que en este cruce no. Esta madre entonces es afectada, ¿cierto? Es decir, tiene un X bueno y un X malo, un X con la variante genética o la mutación y el otro no. Entonces, en los diferentes qué posibilidades hay? Hay una posibilidad de que herede un X del papá malo y un X de la mamá bueno. Perdón. Un X del papá bueno y un X de la mamá. Bueno, eso no está correcto decirlo, pero es para hacerme entender de ustedes. Porque en biología no hay ni bueno ni malo, ni el más importante, no, es el que tiene el rasgo. Entonces, este no tiene el rasgo, heredo el que no tiene el rasgo del papá y el que no tiene el rasgo de la mamá. ¿Cierto? Este es XX. Entonces, esta niña no es afectada, no es enferma. Ah, nació un varoncito. Entonces heredó el Y del padre y el X que no tiene el rasgo de la mamá. Es un niño que no es afectado. Acuérdense que las mujeres solo tenemos XX, óvulos XX, es el macho el que tiene espermatozoides, unos son X y otros son Y. Es decir, es el macho el que define el sexo biológico del individuo. Veamos otro que puede suceder. Es entonces, hereda el rasgo afectado o el gen o el alelo afectado de la madre y el X bueno del padre. En este caso es afectada. Y tenemos entonces en el cual heredó del padre el Y, que el Y nada que ver porque es ligada al X, y heredó el X de la mamá que tiene el rasgo. Entonces va a ser un varón afectado. Ahí podríamos hacer muchas ejemplos. Pero me voy a devolver para darles ejemplo. Autosómica recesiva, una que conocemos mucho, por ejemplo, el albinismo. El albinismo, ¿se acuerdan? Aquellos que son los chicos despigmentados, en una de adelante lo voy a traer una fotito. Entonces, es autosómica recesiva. Entonces, esa es, por ejemplo, de las que se cumple estrictamente que para que el hijo tenga todo el rasgo del padre, porque es una enfermedad que tiene una dominancia completa, ¿cierto? Que el que hereda el X, el X no, perdón, el alelo del padre y de la madre hereda la enfermedad. Ese es un clásico ejemplo de autosómica recesiva o albinismo. En el caso de la dominante, por ejemplo, en las porfirias hepáticas agudas, casi todas son dominantes. ¿Qué quiere decir eso? Que con uno de los padres que tenga la enfermedad puede sufrir o tener presente la enfermedad. Ligado al X, por ejemplo, la enfermedad de Fabry o el daltonismo, ¿cierto? Las mujeres lo portan y los hijos ven daltonismo, que ven los colores, por ejemplo, ellos no distinguen entre el café, la gama de verdes y rojos, el daltonismo, o la enfermedad de Fabry, que es el otro caso que es muy interesante, es metabólica. Entonces, los hombres la padecen más severa, más fuerte, pero las mujeres también pueden tener manifestaciones clínicas. Son dos ejemplos los que vimos. Vamos a pasar a otro grupo, afortunadamente no tan grande, pero que son las enfermedades de genética compleja. Y se llaman de genética compleja porque aunque hay unas de compleja que cumplen esto, las que acabamos de ver, la mayoría es lo que se llaman monogénicas, monogénico gen, es decir, enfermedades responsables por un solo gen. Pero hay enfermedades de genética compleja donde, aunque sea monogénica, es decir, una sola variante responsable del gen, ¿cierto? Va a depender de factores externos para que se sufra la enfermedad. Y ocurre. Pero hay otras enfermedades que se convierten de genética compleja porque para que se dé la enfermedad
se tienen que tener varias variantes genéticas y se pueden tener una sí o no y eso va a cambiar la expresión de la enfermedad. Por eso se llaman enfermedad de genética compleja. En resumen, lo podemos ver en esta gráfica, ¿cierto? En la genética compleja, que lleva a enfermedades complejas, ¿cierto? Diferente a la monogénica, factores como por ejemplo el sedentarismo, los tóxicos, los disruptores endocrinos, el cigarrillo, la falta de sueño, la dieta, una serie de efectos van a hacer que algunos genes se prendan o se apagan y van a hacer que la enfermedad se exprese. Hay algunas de genética compleja que a pesar de que son monogénicas, cuando le ponemos todos estos factores, hacen que la enfermedad se exprese. ¿Y cuáles son esos factores desde epigenética? Desde enfermedad compleja y que algunas están muy bien caracterizadas y se conocen como enfermedades epigenéticas, porque son individuos que nacen, o incluso muchos de los que estamos aquí, podemos estar al borde de una enfermedad epigenética, pero no la tenemos. Entonces, ¿qué sucede? En esa enfermedad genética nosotros tenemos una información genética, pero esa información genética va a ser modulada por factores externos a todo ese mecanismo genético. Entonces puede ser, ¿cierto? La dieta, ¿cierto? Puede ser estímulos maternos, pues imaginen, ya se sabe que hasta las interacciones sociales, por ejemplo, todos los químicos, los disruptores endocrinos, por ejemplo, el bisfenol, o sea, donde está el teflón, los plásticos, puede ser la polución, la exposición a los rayos ultravioleta, todos los tóxicos que nos comemos, por ejemplo, no, yo como muy sano porque no como no verduras y frutas, pero todos esos están con herbicidas, con fungicidas, con elementos químicos para que la producción sea mejor. Entonces, todo eso hace que cambie que pueda modularse, todo eso lo absorbemos nosotros, llega nuestro material genético, hace una modulación genética y entonces puede precipitar o crear una enfermedad genética, un gen de una enfermedad genética, o puede ser que simplemente la active. Hoy en día tenemos otro, y chicos, por favor, estos dos conceptos, estos últimos tres conceptos, muy importantes, no solo para la enfermedad raras, sino para todas las enfermedades. Las enfermedades, hoy en día la microbiota, recordemos que antes lo que se llamaba la flora normal, microbiota, nosotros tenemos microbiota en el intestino delgado, en el intestino grueso, en los pulmones, en la piel, en la cavidad oral, en la vagina, en todas las mucosas podemos tener, en muchas mucosas tenemos flora y es muy importante. Hoy en día se está hablando del concepto de holobionte, es decir, la vida es incompatible y nosotros no podemos vivir si no tenemos estas bacterias, porque muchas de estas bacterias, por ejemplo en el intestino, ellos son los que hacen muchos de los trabajos que nosotros no podemos hacer metabólicamente. Entonces, resulta que esas enfermedades, por ejemplo, esta, la trimetilamina, ¿cierto? No sé si han escuchado la enfermedad de olor a pescado, ¿cierto? Es una enfermedad, es genética, es una enfermedad huérfana, es un error innato del metabolismo, pero obviamente como eso hace parte de un metabolismo, dependiendo la dieta que tenga el individuo, de lo que consuma, va a ser más severo ese olor a pescado podrido que ellos emiten. Ah, ya a los 45. Y creo que tu internet, no sé si somos los únicos, los Eh, demás también escuchan así. ¿Hasta dónde me oyeron? Todo. No es como de ustedes, yo creería que es de ustedes, porque yo revisando aquí estoy bien como en el internet. Nosotros escuchamos un poquito cortados y Pipe también, no sé si de pronto. Bueno, entonces seré yo. Ahí, ¿qué hacemos? Esperen un momentito. No sé, ¿ya me escuchan mejor?
Sí, señora. Bueno, entonces lo de la microbiota ya sabemos y ya se sabe incluso que, por ejemplo, ciertas enfermedades es bidireccional. Se producimos químicos, es el caso de las porfirias, que se producen isómeros de porfirinas que afectan esas poblaciones bacterianas a nivel, o sea, la microbiota a nivel del intestino. O viceversa, ¿cierto? Que cuando hay ciertas poblaciones que crecen por el cambio de alimentación o por los tóxicos o los medicamentos o factores como la obesidad y la diabetes que afectan esa microbiota, se pueden activar enfermedades huérfanas. Quiero, por último, terminar con un concepto que va a ser muy importante para ustedes como enfermeros, y es en la genética. La genética, entonces, la genética, la información genética o los genes pueden ser de forma completa o incompleta. Ay, yo creo que se fue. Hola. 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 Hola, chicos. Hola. Hola, Hola, chicos. doctora Natalia. Bueno, voy a volver a... Ya vamos a terminar. No me faltan sino 3 diapositivas. Vale, vale. Listo. Sí, quedamos cuando nos estabas contando lo de eh, la Se- penetración. Ahí, Eso, penetrancia. penetrancia, sí señora. Entonces, las enfermedades tienen una penetrancia y una irregularidad. ¿Qué significa la penetrancia? La penetrancia es que la penetrancia puede ser incompleta o completa, ¿cierto? Entonces, cuando es completa, es que todos los individuos que tengan el rasgo sufren la enfermedad. En cambio, la incompleta es que a veces se hereda, tienen el rasgo, pero no se hereda la enfermedad. Ahorita vemos una aplicación para que lo vean. Heredan el rasgo, pero no, como se expresa la enfermedad, no es igual en todos los individuos. Vamos a verlo ahorita. Entonces, por ejemplo, ay, caramba. Vamos aquí a ver un ejemplo. No me está dejando pasar. Hola, ¿sí me están oyendo? Sí, señora. Ah, bueno, Sí, listo. señora. Espere porque... Entonces aquí está el ejemplo, ¿cierto? Esta es, por ejemplo, la polidactilia. La polidactilia es de expresividad irregular. ¿Por qué? Porque hay unos que nacen con 5, con 6, con muchos más dedos, unos en los dedos de la mano, otros en los dedos de los pies, unos como con unos brotecitos que parecen deditos. Ustedes van a ver en su clínica a veces algunos pacientes que tienen unas bolitas aquí con huesito y todo. Eso es una polidactilia. La expresividad es irregular. En cambio, aquí tenemos, por ejemplo, eh, el albinismo, ¿cierto? Toda persona que tenga albinismo va a tener una despigmentación, entonces su expresividad es regular. Pasemos ahora entonces a lo que se llama, bueno, y por ejemplo aquí tenemos el síndrome de Down, ¿cierto? Porque antes solo se explicaba para las monogénicas, hoy en día vemos, por ejemplo, en esto que es lo que se llama cromosomopatías, ¿cierto? Por ejemplo, en el síndrome de Down la penetrancia es completa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todo individuo que tenga una trisomía del cromosoma 21 va a tener síndrome de Down. Todo, todo, todo el que tenga 3 cromosomas en el cromosoma 21
tiene síndrome de Down. Esto es un cariotipo humano, ¿cierto? Tenemos 22 autosómicos y uno XY que es sexual. En cambio, la expresividad es irregular. Es decir, tenemos síndromes de Down que son incluso artistas, profesionales, son autónomos, pero tenemos unos que tienen un retardo mental severo. Eso es una expresividad irregular. Ahora, ya desde el punto de vista de lo que son las características, no sé por qué se me ve esto acá, pero bueno, existen entonces muchas pruebas hoy en día que ustedes tienen que conocerlas, pero obviamente que los genetistas y los especialistas son los que van a saber interpretarlas. Y es que en las pruebas de genética molecular hay un sinnúmero de pruebas que se están utilizando, como los PCR con los RFLPs, polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción. Los microarrays ya no se utilizan mucho. Los MLPA, que para algunas enfermedades ya se están utilizando. La secuencia total o parcial de los genes. La NSG, que es la secuencia de siguiente generación, que es la oferta que hoy en día tenemos con mayor disposición. Y aquí tenemos entonces, ojo chicos, ustedes están al advenimiento de todo lo que son las multiómicas, ¿cierto? O sea, la genómica, la proteonómica, la nutrinómica, y eso tiene que ver, y por eso hay que darle importancia a la genética. ¿Por qué? Porque todas estas ómicas vienen de la caracterización de todos ese tipo de relacionamientos que hay basados en el material genético. Aquí tenemos, por ejemplo, la fenómica, la genómica, la epigenómica, la proteonómica, metabolómica, transcriptómica. ¿Y es por qué? No sé si ya nuestro señor Parra, que ya está en España, ya lo ha escuchado, porque estamos ahora en la medicina personalizada o de precisión. Son sinónimos, lo mínimo. Lo que pasa es que en Europa nos hablan más de medicina personalizada, y en los Estados Unidos más de precisión. Bueno, queridos, esto fue lo que tenía para presentarles. Si tienen dudas, preguntas, voy a dejar de presentar. Doctora Natalia, por aquí ninguno tiene preguntas, dudas, nada, quedaron anonadas. ¿Por qué? ¿Lo difícil o qué? No, chicos, No, piérdanle ¿les el miedo pareció? a eso. No, eso no es tan difícil. O sea, la genética sí tiene unas dificultades, pero por ejemplo, todos los algoritmos matemáticos y genetica de poblaciones, pero esos son los que somos encargados de eso. Pero que aprendan ustedes, o sea, cuando ustedes ven un rasgo en un individuo, ustedes, cuando lleguen y le digan, no, es que mi esposo como que tiene esto y yo tengo esto, y ve al niño cómo está, usted dice, esto puede ser un autosómico recesivo. Es como cogerle el gusto a ese lenguaje químico, a ese lenguaje que lo vemos nosotros en los rasgos. Ese es el mensaje que les quiero dejar. Y eso no es exclusión ni para el genetista ni para los médicos, no. Todo el personal de la salud estamos invitados a hacer esas lecturas. Así es, doctora Natalia. Muchas gracias por su tiempo, su disposición. Sabemos que usted es una mujer muy ocupada. No, para mí es un placer a esto. Antes, gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Doctora Natalia, quedamos ya por último súper pendientes a ese taller que se escucha muy interesante el lunes para nosotros como semillero, seguir creciendo mucho más respecto al conocimiento. Sí, les digo la fecha exactamente es el 2 de marzo. Listo. Perfecto. Es virtual, es a las 2 de la tarde. El que no pueda, tranquilo, porque lo subo a YouTube. Entonces ahí les queda. Lo mismo que esto. Claro que sí. Allí estaremos. Muchísimas gracias, en verdad. Una clase magistral. Bueno, que uno de los chicos que estoy viendo aquí en el público me diga alguna cosita para yo irme bien animada para estudiar más. Alguno, que se anime. Alguna cosita Ella que quiere me escuchar diga. alguna. Que le diga algo a la doctora Natalia para que ella esté muy contenta y feliz. Una pregunta. Ah.
Nada. Nadie, Empecemos por nadie. el chat. ¿Y cómo apareces en YouTube, doctora Natalia, para empezarte a seguir? Vea, ahí está como Natalie Mesa. Es una figura en sepia. Lo que pasa es que yo me cambio el pelo de color cada rato. Pero es una figura en sepia. Está al revés. Así como soy yo al revés. Entonces, Natalie Mesa. Y también Biogen Web. Las dos. Vale, muchísimas gracias, doctora Natalia. Señor Parra. Hasta luego. Gracias. Lindos, gracias. Chao. Bueno, para dar continuidad a nuestro tema, voy a compartir mi presentación, mi Yo pantalla, me voy a perdón, salir ya, chicos, para, porque vea, tengo que salir. claro que Gracias, sí, no no se pasa preocupe, nada. hasta luego, Hasta muchas luego. gracias.